En los tiempos que corren y como un lado B de la tecnología y de las nuevas redes de comunicación, nuevas, casi 20 años ya, cuesta cada vez más encontrar un tiempo para que paremos la máquina y pensemos. Pensemos qué es lo que queremos, pensemos en nosotros, filosofemos. Y dentro de ese ruido de redes sociales es donde irrumpió nuestro invitado del día de hoy para que no nos dé las respuestas, pero frenemos por lo menos a hacernos las preguntas. Eyal Moldaski, a quien ya le doy la bienvenida. Eyal, muchas gracias por sumarte a Es Más Complejo. Y bueno, ya de entrada te pregunto, ¿hay tiempo para frenar y pensar hoy existencialmente? El tiempo siempre es una disposición personal y bueno, también es evidentemente un privilegio, ¿no? Digo, si uno habla de tiempo en abstracto como la sola voluntad de frenar y repensarse sin considerar que hay un montón de otras variables que a veces impiden darse un tiempo, eh, olvida justamente estos privilegios que implican o que a veces uno necesita para frenar. Dicho eso, sí creo que el tiempo es algo de lo que uno dispone dentro de sus herramientas y con las posibilidades, y que la pregunta por uno mismo, su deseo, su búsqueda, no debería o podría no estar tan postergada, y le corresponde a todos, con mayor o menor privilegio, darse la posibilidad de preguntarse por uno mismo. Ahora, vos conseguiste algo que ahora que lo vemos uno dice, bueno, sí es fácil, pero ahora que lo vimos. En medio del ruido de los reels de Instagram, aparece un reel tuyo hablando de filosofía y eso llama la atención y te envía a buscar respuestas por otro lado. Evidentemente vos también percibiste que por ahí en el tiempo libre la gente se metía a saturar su tiempo libre consumiendo cosas. Sí, yo también lo hago, digamos, pero también percibía que había voluntad. Yo creo que todos tenemos casi instintivamente un prejuicio con las redes sociales compartido, que yo comparto también, que es exactamente esto. Nosotros entramos a las redes a saturar nuestro tiempo libre, a no pensar, a desconectar, cosa que por otro lado por momentos me parece valiosa, ¿no? Porque si uno todo el tiempo que tiene libre lo dedicara a pensar, las probabilidades de deprimirse son elevadísimas. Entonces, Domingo a la tarde. claro, me parece bien evitarse. Pero también percibo que hay predisposición y que veo en la actualidad formatos de la mano de los podcasts, de la mano de YouTube, de la mano de un montón de redes que parecieran ser contraintuitivos con este prejuicio, ¿no? Formatos largos, sin cortes, charlas distendidas, extendidas, en profundidad, de gente que se toma un rato para pensar en lo que va a contestar, que hay silencios, que no hay edición, que no hay pasando atrás ni en paralelo imágenes que te mantengan atento. Entonces, creo que las dos conviven. Es verdad que a las redes entramos muchas veces a saturar, pero también entramos a buscar otras cosas o nos cruzamos con otras cosas y les damos la posibilidad de ver de qué se trata. Mismo en el consumo de las redes muchas veces nos cruzamos con videos que no son meramente para distraernos, sino que tienen una data, que salen y te quedás viendo, te quedás enganchado. ¿Por qué? Porque evidentemente también está esa búsqueda. Incluso, digamos, sin intención, sin que sea premeditado, no creo que las redes únicamente ocupen un rol de desconexión, digamos. Ahora, en una época en la que la mayoría de las cuentas con muchos seguidores generalmente se caracterizan por contenidos de tirapostas, por decirlo de alguna forma, ¿no? De tengo la verdad sobre algo. ¿Por qué crees vos que traer preguntas haya impactado tanto? Es una pregunta difícil de contestar realmente porque yo también creo que las verdades garpan mucho más que las preguntas. Mi intuición era que la verdad es que yo nunca tuve de cualquier manera una búsqueda o nunca pensé cuando hice el primer video que esto se iba a convertir en algo que me traiga acá a charlar el día de hoy. Sí creo que las preguntas son muy transversales y que las preguntas nos esperan, ¿no? Que no importa qué te dediques, qué hagas de tu vida, si vos te levantás a la mañana y abrís un Excel o si vos te levantás a la mañana y agarrás el celular,
para hacer otra cosa que no tenga que ver con una hoja de cálculo. Hagas lo que hagas, es muy, muy probable que en algún momento de tu vida pase algo que te obligue a, digamos, en una imagen, sentarte al borde de la cama y mirar a la nada y pensar en eso que te está preocupando de tu vida. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con mi pareja? ¿Qué hago con mis amigos? ¿Qué hago con mi laburo? ¿Para qué hice esto? ¿Cómo sigo adelante? ¿Qué sentido tiene lo que hago? Para mí la pregunta es eso, la pregunta es algo inevitable, algo que atraviesa a todas las vidas, no importa cómo esa vida se desarrolló, ni qué concreción tuvo en las decisiones que tomó la persona. Y bueno, mi sensación es que muchas de esas inquietudes, de esos dolores, no se contestan, pero se comparten, y un poco la idea era decir, bueno, nosotros también nos andábamos preguntando esto, y llegamos a esto, ¿no? Que no son respuestas, pero que son esbozos, propuestas, ideas de gente mucho más inteligente que yo, que se dedicó mucho más tiempo que yo a pensar en esas preguntas y desarrolló este concepto. Y un poco me parecía entre esa compañía y ese acercamiento que la filosofía podía llegar a tener esa vocación transversal. Nos ocurrió la pandemia y la predicción de Bauman de una sociedad líquida como que se quedó cortita, ¿no? Y ahora, bueno, es furor Byung-Chul Han con cosas que son rescatar cosas básicas a veces, ¿no? Como el valor de las cosas, o sea, que estamos entregando todo y pagamos por servicios que cuando los cancelamos no tenemos nada, o que nos convertimos en máquina de producir y no de pensar, y que son cosas básicas. Entonces, en ese contexto, ¿queda espacio para los grandes pensadores del siglo XX? O sea, ¿te entra un Foucault en todo este panorama? Siempre entran, y la magia de los pensamientos o de las cuestiones humanas por sobre, digamos, no por sobre, pero a diferencia de las ciencias exactas, no hay una teoría de la gravedad sobre el amor, o sobre la amistad, o sobre el sentido de las cosas. No hay un paradigma al que llegamos que haya dicho, bueno, a partir de ahora esto, desde acá para arriba. Entonces eso, si bien nos deja en un estado de muy profunda vulnerabilidad, porque al final todos quisiéramos tener herramientas para no sufrir por amor o para enamorarnos de nuevo cuando nos dejan y no podemos, esa misma vulnerabilidad también habilita a que casi cualquier persona, casi cualquier pensador tenga algo para decirnos. Porque hay tan poca respuesta o tantas respuestas todas igual de válidas que la historia del pensamiento se mantiene vigente, ¿no? Entonces podemos leer a un tipo como Platón, que escribió hace 2500 años, y decir, no te puedo creer que esto me viene bárbaro para esto que me está pasando ahora. Ah, que sigue vigente. Sigue vigente. Obviamente que habrá cosas que no, pero hay muchas que sí, y ese es el valor. Entonces yo sí creo que hay espacio siempre para los pensadores. Después, si uno tiene predisposición para entregarse, leerlo, acercarse, eso será otra discusión, pero el espacio está. No creo, no comparto, digamos, la idea de que la humanidad ya no se permite algunas cosas. Obviamente que hay cuestiones operativas, las sociedades se mueven, y yo no soy un nostálgico, no creo que todo tiempo pasado por pasado fue mejor. Pero bueno, evidentemente que sí, obviamente el mundo crea condiciones y crea limitaciones para el acceso o no a ciertos espacios. En producción charlábamos de cómo 2 siglos y medio después todavía Diderot sigue generando, causando gracia cuando uno lo lee mientras te hace pensar, ¿no? Y que en buena medida eso lo vemos en muchos de tus videos, no en todos, en algunos es como que estás más serio todavía, pero es imposible no tentarse de risa mientras estás hablando de la profundidad del ser humano colgando la ropa en el tender de un balcón. Puede ser. Pero eso, en vez de pensar en la ropa, estoy pensando en lo que me estás diciendo. ¿Entra mejor con humor o con seriedad? ¿O cada tema es distinto? A mí el humor me parece una herramienta muy noble para todo, en la vida, para casi cualquier situación. El humor es la posibilidad de acercarnos a temas que nos producen algún tipo de resistencia, sea porque nos duelen, sea porque no nos animamos a hablar, y tal vez el humor nos baja un poquito la barrera para empezar a acercarnos a algo. Obviamente que yo no es que
priorizo hacer un chiste. Me parece que es divertido y que hace a la dinámica del video a veces relajar y no tomarnos las cosas tan en serio, sobre todo porque hay muchas cosas en la vida que no son tan en serio al final. Hay un par que sí, y para cuidarlas hay que tratar de desarmar a todas las demás. Entonces, yo cuelgo la ropa porque es una actividad que odio, ¿no? Y entonces me la saco de encima y de paso hago el video. Pero bueno, si eso sirve para que una idea que me parece que es linda de contar o de reproducir, y que si yo lo hubiera hecho en un sillón, con un libro, con un velador, tal vez lo veías y te alejaba. Bueno, si eso sirvió para acercarnos, bienvenido sea. Y obviamente que es un intento de transmitir y de romper una distancia que por otro lado creo que no existe. Obviamente que hay lugares de la filosofía a lo que algunas personas no querrán llegar, como yo tampoco, y está bien, como todo en esta vida. Pero hay muchos que sí, y que me parecía que valía la pena hacer el intento para acercar. En época de los antiguos filósofos y ya después adentrándonos en Roma, había una cuestión religiosa laxa y corrientes filosóficas que complementaban esas religiones, ¿no? Tenían los estoicos, y cada uno con sus propios dioses, sus propios altares. Y esto lo traigo a colación porque en las últimas décadas, sobre todo potenciado desde que arrancó el siglo XXI, tenés como un alejamiento de las personas, de las instituciones religiosas tradicionales, pero al mismo tiempo es como que todo el mundo está buscando creer en algo. ¿Sí? Sí. Sea la astrología, sea alguna secta, sea alguna religión evangélica paralela que aparece de la nada, sea en cosas que terminan siendo estafas piramidales con coach en el medio. ¿A qué le atribuís eso? ¿Necesitamos creer sí o sí en algo? No sé si necesitamos creer en algo, pero convivir con... o sea, las creencias ordenan, ¿no? Dan respuestas a preguntas que quizás no las tienen. Y yo creo que es difícil convivir con la falta de respuesta. Es algo que... No quiero obligar a nadie a que se haga cargo de que hay cosas que no tienen respuesta. Ni siquiera estoy seguro yo de estar contento con convivir con la idea de que hay cosas que no tienen una explicación o no tienen sentido. Deseo en lo más profundo de mi corazón encontrarme con algo que me haga sentir que estaba equivocado. Y entonces creo que todas estas son respuestas parciales, narrativas, que encontramos para sentir que lo que hacemos es más que solo levantarnos, ir a laburar y volver a casa. Porque la otra posibilidad, que es que el mundo sea solo eso, es un toque deprimente, digamos, ¿no? Claro, ¿para qué seguir? ¿Para qué? Digo, claro, no, está bien, seguimos porque al final los que le vamos a terminar dando sentido vamos a ser nosotros, pero me parece bien o me parece razonable si no estoy en condiciones de sentir que lo que le doy, que el sentido que le doy a las cosas es suficiente y quiero buscarlo en algo más, bueno, ¿qué gano yo convenciendo a alguien de que estaba equivocado, de que no? En la medida en que obviamente esa persona pueda seguir conviviendo conmigo, compartiendo cierta racionalidad, espacios terrenales. Yo lo viví el Mundial, ¿no? El Mundial lo viví con todo. La escaloneta como razón de ser y fundamento del sentido actual. Somos campeones del mundo, entonces todo lo que nos está pasando ahora es menos grave. ¿Eso es suficiente? ¿Y qué me importa? Para mí sí, y ya está. No necesito más que eso. No quiero tener razón, ni quiero demostrarle a alguien que está equivocado. No, el fútbol no alcanza. Alcanza para por un rato, además para tener una narrativa que nos atravesó a todos como ninguna otra en un mundo donde cuesta tanto encontrar narrativas universales. Pero digo, si alguien al lado mío vive su vida con un poco menos de peso porque somos campeones del mundo, para mí está muy bien. Y un poco me pasa eso con casi cualquier búsqueda de sentido, obviamente como narrativas parciales, pero porque entiendo que la búsqueda de sentido es una búsqueda muy complicada y está bien encontrar... Hay algo que es el efecto del mundo que quiero causar. Si este es un mundo más piola, porque la gente se siente más contenida, encontrando sentido en cosas que yo no le encuentro, no voy a poner toda mi energía en demostrar que estaban equivocados. O sea, Jung tiene razón con el tema de que el hombre necesita de los símbolos y en este caso la escaloneta es el ocupó símbolo lugar máximo.
ocupó el lugar de Dios, podríamos decir. Absolutamente. Es el símbolo máximo que encontró este país. O sea, nos da consuelo, nos da todas esas cosas que debería darnos Dios. Consuelo, unidad. Bueno, digamos, si Dios existiera le pediría más que la escaloneta, ¿no? La escaloneta me dio más de lo que yo le pedía y si Dios existiera le pediría más de lo que me da. Entonces esa sería la diferencia en términos de percepciones. Pero por lo menos nos dio algo, consuelo, unión, ser felices, hacer de cuenta que la pasamos bien. Todas cosas que me parecen válidas porque al final la vida tiene un costado práctico y si por un rato fuimos felices, yo salí a la calle y no podía creer lo que estaba viviendo. Eso a mí me alcanza y me sobra. ¿Qué lugar tiene Dios hoy en la sociedad moderna? En la sociedad moderna... Realmente, no lo que todos vemos, pero en la dinámica, en la cotidianeidad. No, bueno, ¿Nos obviamente quita ¿nos suma o nos resta? Es una respuesta muy personal, es una respuesta muy individual. No vivimos más en una sociedad en donde Dios como figura tiene una relevancia como para decir universalmente nos está sumando, nos está restando. Creo que se volvió algo más hogareño, ¿no? Algo puertas para adentro, que resuelve, decide cada uno de qué manera se acerca y de qué manera se aleja, de además la figura que tiene construida como Dios y qué posibilidades y qué lugar regulador ocupa Dios en la vida de cada uno. Creo que no hay una respuesta universal para eso. No lo subestimaría, pero tampoco creo que hoy ocupa un lugar como para poder dar una respuesta. Bueno, es un lugar determinante. Sí, la religión no deja de tener un peso y no pareciera ser fácil construir un mundo prescindiendo del lugar que tiene la religión a nivel social. Voy a tomar como punto de partida los brutales números que tenés en redes sociales para preguntarte, para desmitificar o ratificar, ¿cuál es el vínculo de los adultos más jóvenes y los adolescentes con la filosofía, partiendo de la base de que yo no pude disfrutar la filosofía hasta muy avanzada, los 30 y pico. En la secundaria la odiaba. La odiaba porque había una forma mecánica de enseñarte filosofía que era un embole, una época en la que estás con las hormonas al mango pensando en el viaje de egresados y venía y te hablaban de Heidegger y Sartre. Y yo estaba con, no te entiendo, no te estoy entendiendo. ¿Qué ves vos en esa masa de personas respecto de la filosofía? La filosofía, como cualquier materia que tiene poco tiempo, porque la verdad es que, por lo menos de lo que yo conozco, es una materia que llega tarde o no llega, incluso en la secundaria. Entonces es una categoría, decir que te gusta la filosofía es algo que tal vez, incluso gustándote, no lo sabés, porque nadie te dijo estas sensaciones que tenés se llaman filosofía. Entonces es una categoría que llega débil, que tiene poco tiempo como para convencer y evidentemente eso hace que dependa mucho de las personas con las que te cruzás. Yo me crucé con una profesora que me encantó. Más allá de que me la llevé en cuarto año y la rendí mal y después la terminé rindiendo en diciembre. O sea que la experiencia fue traumática desde muchos sentidos, positiva y negativamente. Pero al fin y al cabo no me dejó de parecer una mina muy interesante, una persona muy atrapante, que hablaba de algo que yo no había escuchado hasta ahora. Y eso es una circunstancia, ¿no? que cuando depende tanto de las personas es complicado decirte qué pasó. Bueno, lo que pasó es que no te cruzaste con alguien que te interpeló. Tal vez vos estudiaste lo que sea, arquitectura, diseño, simplemente porque te cruzaste con una persona que te pareció increíble y no porque no porque te llegó el contenido, sino que... A mí, digamos, yo creo que todos soñamos con un mundo de las ideas, ¿no? Con que realmente nos acerquemos a las cosas a partir de su contenido y no a partir de quién nos lo dice. Pero, por lo menos la historia reciente y las experiencias personales parecieran indicar que las personas justamente ocupan un rol demasiado grande en las cosas que nos terminan por gustar. Tampoco sé si me parece mal que al fin y al cabo terminemos operando en un mundo en el que imitamos a alguien que nos pareció interesante o que nos interpeló o que nos acercó a algo distinto. Yo creo que a priori nadie nada, ¿no? A priori no hay rechazo de los adolescentes por la filosofía. Lo que hay es
personas y sus circunstancias y herramientas exitosas o no para acercarnos a ellos. Y la filosofía ahí no tiene ventajas ni desventajas. Tal vez la desventaja que tiene es el poco tiempo. No, Pero que yo me imagino a muchos profesores viendo este nivel de impacto diciendo, uy, ¿cómo hago ahora o por qué no se me ocurrió antes? no, bueno, obviamente que los profesores que están en un aula día a día, esto es como cuando te cruzás con unos padres con con su hijo y el pibe hace algo que qué sé yo, y lo ves a los padres recalientes, viste, basta, no me hinché mal los huevos, y decís, bueno, pará, contenelo. No, el día a día tiene un desgaste que si yo desde el sillón de mi casa que en Instagram voy a empezar a bajar línea, voy a ser muy ingrato. El laburo de los profesores es heroico y además es rutinario. Y la rutina es enemiga de lo mágico, ¿no? Digamos, la rutina es amiga de, es un poco, no voy a decir la mediocridad, pero de lo normal, de la cosa posible. Si yo tuviera que dar clases a diario o semanalmente, no estaría haciendo videos así, cosas. Estaría buscando algo que se pueda sostener en el tiempo. Incluso los videos, creo que en la medida en que se sostienen en el tiempo, se van acercando a lo promedio y se van alejando de lo excepcional. Entonces, hay algo ahí que hay que reconocer y que hay que escuchar, y si yo me tuviera que acercar a un profesor, lo haría desde un lugar de mucho más de prestar atención que de dar indicaciones, porque es algo que no hago y que no conozco. Es muy difícil estar dando clases sistemáticamente. Y creo que los videos ahí son engañosos. Yo no tengo que dar muchas explicaciones para lo que hago. Exactamente, claro. Sos tu propio jefe, tu propio empleado. Exactamente. Y no tengo un grupo de 30 pibes y pibas viendo si me escuchan o no a cada palabra Ni que la hago. dirección académica, ni el Ministerio de Exactamente, Educación, con las ni frustraciones nada. del caso. Exacto. ¿Cuáles son los pensadores clásicos que más se aplican a este tiempo post-pandémico en el que todavía estamos tratando de acomodarnos? Mira, no sé si es Porque viste que clásica. medio que negamos la pandemia, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Son 2 años y monedas que borramos de nuestra cabeza. Es increíble. Si la pensamos nos resulta absurdo, pero si lo vivimos parece que fue otro mundo y otra Sí. vida. Y fue ayer. Y todavía están las consecuencias. No es clásica, pero pero Hannah Arendt tiene todo un trabajo post Segunda Guerra, que digamos que el mundo ya entra en una dinámica muy trabajadores industriales que van al laburo, vuelven a la casa, mucho aislamiento, mucha gente golpeada de la dinámica post-fascismo, mucha desconfianza, que tiene sobrados paralelismos con el fenómeno pandémico. Sin ir más lejos, tiene literalmente todo un trabajo del enorme aislamiento que vive la gente de la sociedad que ella está leyendo. Y eso vos lo lees y no podés creer, pareciera que te lo está diciendo a vos en el 2020. Claro, porque estamos hablando de un mundo en el cual las personas entre sí se masacraron hasta 50 millones de vidas humanas, más el Holocausto. O sea, imagino que el analizar las nuevas dinámicas sociales con los imperios caídos, con el fascismo caído, con el auge del comunismo y el capitalismo a un lado, el mundo partido al medio, todo eso, y 50 millones de muertos atrás, no debe ser fácil. Ella se está preguntando por las condiciones políticas y emocionales que se tienen que dar para que algunos fascismos tengan el poder que tuvieron. Y esas condiciones implican un aislamiento muy grande como el que ella por momentos percibe que tiene la sociedad en la que ella vive. Y ese aislamiento, ¿cuál es? Es esto, es el de personas muy ensimismadas, yendo a laburar, volviendo, compartiendo poco el espacio público, sintiéndose impotentes ante el mundo, sintiéndose irrelevantes, rodeadas de vínculos superficiales. Bueno, esas son las condiciones como operativas y emocionales para que algunas respuestas mágicas del mal tengan tanto poder de la mano de un poco de miedo, un poco de vulnerabilidad, un poco de rechazo por el otro. Bueno, algunos de esos fenómenos parecían estar en la pandemia, ¿no? Cierto temor, cierto rechazo por el Y desconocido. de golpe el que tenés al lado es tu enemigo, porque te puede contagiar. Exactamente. Eso era como lo que más me llamaba la atención y más me preocupaba. Yo no era escéptico igual, yo no creía que eso iba a convertirse en la nueva dinámica social. Me parecía que estábamos todos
con mucho miedo y tenía sentido ese miedo porque hubo un rato largo que la pasamos mal y que todo era No saber qué mucha pasaba. vulnerabilidad y todos teníamos gente por la que nos preocupábamos mucho. Entonces, no creo que fue contraintuitivo el miedo ese, pero no pensaba que iba, no abonaba la idea de, bueno, este es el fin, a partir de acá todos nos vamos a odiar con todos. Yo creo que la humanidad tiene mucha vocación de vivir. Pero bueno, sí había dinámicas muy similares en esto del aislamiento, de la soledad, del rechazo, que bueno, me llamaban la atención y que tenía mucha expectativa de que no se sostengan y de que caigan. No, incluso, te lo mencionaba al principio, Byung-Chul Han, él había dicho, ni bien comenzó las primeras cuarentenas en Europa, ojo con la tentación autoritaria. Él al toque se subió a esa. Le gusta, también Byung-Chul Han es un gran vendedor, yo lo admiro mucho. Me gustaría tener la percepción De marketing. y el marketing y la pluma que tiene. Me parece realmente un gran divulgador y un tipo que narra muy bien fenómenos que un poco todos ya estamos viendo. Y en ese momento era un gran golpe de efecto. Pero no me para mí el tipo más interesante que leí en el eje de la tormenta fue Badiou, me parece que básicamente lo que dijo es: no tengo idea qué va a pasar, pero banquen a los enfermeros. Y eso fue toda su expresión. Y me pareció la lectura filosófica más precisa del momento. Sí, denle todo a los enfermeros y nosotros no opinemos. ¿Qué carajo vamos a decir si estamos en el medio del caos? Badiou, que tenía 90 y pico. Tipo grande, sí. O sea, vio pasar muchas cosas. Sí. Bueno, pero como el fenómeno pandémico, no sé si No, porque fue antes de que naciera, pero, claro. Pero vio pasar posguerra. Sí. Y escribió básicamente: no tengo nada para decir, salvo siento que los enfermeros lo están dando todo y reciben poco. Eso es todo mi aporte. Y dije, totalmente, esto es lo que hay para decir. Está bien. Ahora, con el tema de la sociedad que nos quedó, ¿no? Vos recién marcabas del escepticismo y cómo Hannah Arendt en la posguerra hablaba de eso de, bueno, voy, vengo, me aíslo. ¿El ser humano per se busca líderes mesiánicos y carismáticos que le solucionen la vida para admirarlos o para que no los jodan? Yo creo que, no sé si lo buscamos. No es un fenómeno nuevo, evidentemente. No, tampoco sé si es una búsqueda. Me parece que es tranquilizador pertenecer, ¿no? Pero lo que pasa es que si uno agarra y dice, bueno, la verdad es que pertenecer es solamente tranquilizador, y si todos fuéramos realmente como deberíamos ser, tendríamos que estar teniendo un pensamiento individual y ser crítico. Y yo creo que pertenecer en el sentido de postergar lo que yo pienso en pos de una mayoría es también una manera válida de habitar el mundo y razonable. Yo no creo que necesariamente siempre se tiene que hacer lo que yo deseo, ni creo que lo que yo pienso es lo que vale más, ni creo que es un mundo menos deseable ese mundo en donde yo me postergo por lo que están decidiendo otros, incluso en contra de lo que yo quiero. Porque este es el riesgo, ¿no? Pertenecer es tranquilizador y uno podría decir, la verdad es que uno solo pertenece para liberarse. Y es verdad, parte de pertenecer te permite a vos delegar, ¿no? Supongamos la pandemia. Yo agarré y dije, la ciencia mata todo, ¿no? Por mi óptica, yo la primera vacuna que llegue me la pongo, ¿no? Pero no pregunto nada, porque delego completamente. Eso, además de ser una expectativa, es obviamente una tranquilidad. Yo no voy a ser quien juzgue la mejor respuesta ante esto que me excede de todo punto de vista. ¿Correspondería de mi parte hacer un trabajo más crítico? Bueno, quizás sí. Lo que pasa es que es inabarcable y no se puede convivir en un mundo en donde siempre creo que soy yo el que va a juzgar lo que es mejor. En algunas cosas me las reservaré para mí y otras las delego. Y no me parece mal. Entonces, buscar esos líderes. La ciencia también ocupa un lugar mesiánico para nosotros en esta sociedad moderna. Estamos todos esperando que la ciencia nos dé respuesta para todo, algunos a los que pertenecemos, digamos. Y está bien reservarnos algunos lugares críticos,
pero también está bien saber que el individuo es finito, ¿no? Y es limitado, y que delegar decisiones, mostrarme impotente, no es una mala forma de habitar incluso mi individualidad. Pero también sos consciente que habitamos en una sociedad en la cual todos tenemos opiniones sobre todo, Sí, sabiendo que el conocimiento también es finito y bastante finito. Sí, claro. O sea, es imposible saber todo de todo, pero todos somos de té sobre cualquier cosa. ¿Cómo se hace para habitar desde la duda en un universo en el cual todos tienen verdades? bueno, porque no es lo Y mismo... sobrevivir en el intento. Claro, no es lo mismo yo cenando con mi padre diciendo por qué creo que Villa no tiene que jugar más de titular, que realmente ir a crear un impacto en el mundo a partir de la sobreestimación que tengo de mi propia razón. Hay espacios y espacios para todo. No me parece mal opinar, no me parece mal ser parte de la vida. Al final, casi todas son narraciones parciales, y sentirnos agentes, sentirnos relevantes de las decisiones que tomamos, también es una forma más piola de ser parte de nuestra vida y no sentir que la vida nos pasa por al lado. Después cada uno elige y sabrá. Esto, para mí es mucho más válido o mucho más valioso amigarme con la idea de un mundo en donde yo tengo menos relevancia que amigarme con la idea de un mundo en donde yo voy a tomar todas las decisiones. Porque además creo que es interesante pensarnos de manera más colectiva. Y si en ese pensarnos colectivos e incluso buscar la felicidad de todos los que podamos, yo cedo parte de lo mío, me parece que esa es la premisa de vivir en comunidad, ceder, no tener. La comunidad se basa en el hecho de no tener todo lo que yo quiero. Y esa es la idea con la que más me comprometo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo trato de entenderlo, pero obviamente por algo te transmito esta pregunta. Que muchos de los pensadores clásicos, históricos, crecieron en contextos totalmente distintos y nosotros estamos entre perdidos e incomprensivos hacia todos los cambios sociales que se generan. Vemos a las generaciones más jóvenes y yo por lo menos tengo la prudencia de no opinar ni juzgar sobre cosas que no entiendo. Sí. O trato de entenderlos, pero bueno, es otra generación. Pero ¿qué es lo que pasa para que pensadores que habitaron otras dinámicas sociales, otros mundos radicalmente distintos a los nuestros, cosas que pensaron y que plasmaron por escrito, como vos dijiste antes, lo leo ahora y me sirve? ¿Y por qué esto? Porque no avanzamos a toda velocidad y porque las cosas toman sentido, digamos, en la palabra del historiador. Casi todas las cosas que nos pasan mientras nos pasan, y esto lo dice Hannah Arendt, las cosas, mientras te están sucediendo las cosas, no entendés qué te pasa. Sos un pinball, vas rebotando contra la vida y decís, por favor, que lo que sea, que donde termine esto, que no sea tan grave. Y está bien, porque ¿qué sabés? ¿Qué sabés dónde termina lo que hacés? ¿Qué sabés de vos? ¿De quién sos? ¿De por qué estás haciendo? La mitad de las veces ni sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y la otra mitad, cuando lo sabemos, ni sabemos dónde termina. Entonces, muchas veces las cosas cobran valor y toman sentido porque una vez que sucedieron, nos sentamos a mirar para atrás y decimos, bueno, ¿qué pasó? O a veces ni siquiera somos nosotros, a veces es alguien contando lo que nos pasó que le da un sentido que ni siquiera nosotros le pudimos dar. Entonces, volvemos a la historia porque nos cuesta mucho entendernos en el presente y porque creo que es Bernstein el que da la definición del clásico, que dice que los clásicos son esas cosas de otro tiempo que tienen algo para decir de lo que nos está pasando en el presente. Y es exactamente eso, digamos, ¿no? La historia o los momentos o los pensamientos o los libros, las novelas, los textos que pudieron registrar algo, captar algo, decir algo que no pertenece a ningún tiempo porque pertenece a todos a la vez y porque las problemáticas humanas evidentemente ni se resuelven, pero se repiten.
¿Qué nos pasa con la trascendencia? O sea, no solamente en redes sociales, sino en la vida cotidiana, es como que hay una angustia de que cuando ya no estemos nadie se va a acordar de nosotros. Sí, terrible. Y, ¿Cómo sí, sigue la fiesta, eh? Todos Todos siguen adelante y nadie se acuerda. nadie se acuerda de nosotros. Y 6 meses después de que te moriste, si fuiste famoso, por ahí ya alguno se acuerda, o al año cuando hacen alguna, se cumple tantos años y te tienen que hacer un especial para explicarte quién era, y era un tipo que no podía salir a la calle. Y vas para atrás y hace 2500 años recordamos a 2 o 3 personas de un mundo que tenía 10 millones de habitantes. ¿Qué es lo que nos pasa con la trascendencia? O sea, en esta época actual en la que hay que trascender, ¿podemos convivir con la intrascendencia? Nadie quiere. ¿Aceptarlo? Nadie. ¿Quién quiere saber que se va a morir y que a partir de que se muere la vida sigue? Es algo que lo sabemos todos, pero ¿por qué? ¿Para qué voy a trabajar en ese pensamiento? ¿Yo soy especial? Bueno, pero es que lo que pasa es que la contrapartida de eso es no. ¿Y entonces qué? La respuesta a nivel teórico, si quisiéramos decir desde la carga de verdad, no sos especial. Yo tampoco soy especial. Ninguno de nosotros que los que estamos acá somos especiales. Todos nos vamos a morir. El mundo va a seguir adelante y se vienen cosas increíbles de las que no vamos a ser parte y ni nadie nos va a extrañar. Pero ese pensamiento, aunque verdadero, ¿de qué sirve? Pero ¿no crees que como lado B eso nos fuerza a querer trascender y como no vamos a trascender, de todos modos dejamos algo? Bueno, pero es que ese intento por trascender también es un poco el intento por darle sentido a la vida que nos tocó, que es la única, por lo menos por ahora. ¿No? Digo, creérnosla, no en el sentido de ser unos infumables, no en el sentido de no poder hablar o de la autorreferencia eterna, pero creérnosla en el sentido de enamorarnos, en el sentido de hacer algo que soñamos va a tener un impacto más grande que el nuestro. El deseo por sobrevivirnos a mí no me parece poco noble. Después habrá que ver de qué manera lo ejecutamos, ¿no? Pero hace poquito vi esta película, está nominada para los Oscars en Los Espíritus de la Isla, y voy a hacer un mini spoiler que no es relevante porque no es una película de trama, entonces no es una película que nadie mata, digamos, como se dice, Alfred no tenía nada que ver, ¿no? El mayordomo no tiene ninguna relevancia en esta película, pero se da una discusión entre dos tipos donde uno quiere hacer algo intelectual para que lo sobreviva, hay una canción que cuando se muera la gente la siga escuchando, y otro que por el contrario solamente quiere ser buen tipo. Y dan esa discusión, dice, pero yo soy bueno. Y él le dice, pero de los buenos no se acuerda nadie, le dice. En cambio de Mozart, se acuerdan todos. Me dice, pero ¿cómo no va a ser importante ser bueno? Yo me acuerdo de mi vieja, era buenísima, mi viejo bárbaro, mi hermana es bárbara. Y me hacen bien a mí. Mi vida fue buena porque me rodeé de gente buena. ¿Cómo eso no va a ser importante? Bueno, hay algo de todo esto que es qué lugar le damos a la trascendencia y qué lugar le damos a lo concreto en términos de qué elegimos para trascender, en donde me parece que es válido buscar cosas que nos sobrevivan, de la misma manera que es válido casi cualquier relato que hace que nuestra vida sea interesante y sea distinta. Porque todos los otros que hacen que nuestra vida sea efectivamente intrascendente y una más entre todas, aunque sean verdaderos, me parece que no me dan nada. Claro, a mí me genera un poco de angustia, por ejemplo, reconstruir el árbol genealógico familiar y darme cuenta que no sé nada del padre de mi bisabuelo. Y está bien, para mi existencia debería alcanzar y sobrar con que su existencia justificara mía. Sí. Pero no sé qué hizo de su vida, no sé qué le gustaba, no sé por qué se casó, no sé qué le pasó cuando volvió de la guerra, no tengo idea. Y sé que me va a pasar a mí también. Sí. Y bueno. Sé que en algún momento voy a ser una incógnita, si es que soy una incógnita, si es que alguien piensa. Tal vez era mal tipo, ¿eh? No descartes esa No lo posibilidad sé, y te estás ahorrando no un lo montón de sé. traumas. No lo sé, capaz que no lo sabemos porque alguien dijo, Claro, che, exacto, también lo guardémoslo. limpiaron por tu bien y mirá ahora cómo estás acá, tenés un estudio, está buenísimo. El cuidado es una herramienta de mucha importancia. Sí, todos vamos a pasar a un cierto olvido, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Igual hagamos el intento. Ahora, tampoco está mal que recordemos tanto a los grandes hijos de puta de la humanidad. No, obviamente, está bien.
Es interesante, es parte de la historia además. Es parte de la historia. Sí. Es una Increíblemente parte. también para algunas personas es debatible, pero bueno. Lo que a mí me pasa con las cuestiones dolorosas es que creo que el dolor también es algo medio inevitable en la vida. Entonces nunca soy muy pro defender dolores de más. Pero bueno, tampoco es cuestión de borrar las partes oscuras de la historia porque información hay en todos lados. Y bueno, encontrar de qué manera registrarla es un laburo que cada uno o que están todos a hacer. Y que también hace a nuestra identidad, digo, es como quienes le sacan relevancia a la dictadura militar, a los desaparecidos, quienes ponen en discusión parte de esa historia. Si el laburo del recuerdo o del recuerdo activo, del hacer parte de nuestra identidad, nos ayuda a, en primer lugar, que no se repita, y en segundo lugar, registrar el enorme sufrimiento. O el poder de daño que podemos llegar El a poder tener. de daño, la resistencia que tuvieron algunas personas, lo que significó, viste, ahora que está tan fácil hablar mal a veces de las madres, de las abuelas, lo que significó que una persona salga a la calle a pedir por un hijo En ese desaparecido, momento. en el momento en el que lo hicieron. Digo, esa parte de la narrativa dolorosa evidentemente no se puede borrar. ¿Y qué te pasa entonces, o qué nos pasa a todos, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, es un fenómeno que se comienza a ver desde hace ya un par de años, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, países que fueron esclavistas durante, bueno, el Reino Unido más de comercio de esclavos, pero lo fueron, ¿qué hacen con sus próceres? ¿No? Entonces, ¿podés reescribir la historia? No, no la podés reescribir la historia, es lo que hay. Pero hay muchas corrientes que intentan, no sé si está bien o no, o sea, para mí no está bien, pero no soy el dueño de la verdad. ¿Qué se hace con la historia cuando, bueno, sí, sí, le ganó a los ingleses, Washington nos declaró independiente, pero sus esclavos fueron esclavos hasta que se murió? Bueno, lo que pasa es que, obviamente yo historiador no soy, pero siempre no hay que acercarse a la historia, o hay que tratar, porque es imposible no acercarse a la historia con todos los prejuicios y pensamientos que tiene uno, pero sería bueno acercarnos a la historia tratando de entendernos a nosotros y no tratando de juzgar desde nuestro pensamiento a quienes vivieron en un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro. Exigirle a Aristóteles que esté en contra de los esclavos es simplemente no acercarme a un pensador de la manera que... Después yo puedo identificar que hubiera estado bueno que no haya esclavitud, pero bueno, las circunstancias, digo, me parece que hay más que eso y que todo sistema de pensamiento es reflejo de las circunstancias. En ese momento no era eso lo que estaba en debate y creo que yo me acerco a la historia mucho más para entender cuáles son los sedimentos y los prejuicios que me quedaron a mí hoy que para exigirle a la historia que se adapte a los prejuicios que tengo, a mis deseos actuales. ¿Y sos de los que creen que la historia tiende a repetirse? No soy historiador, la verdad No, que no, me cuesta... desde el punto de vista puede ser que punto no. de vista filosófico, cuando ves la situación de las personas, cómo se comportan las sociedades y cómo se desarrollan y hacia dónde llegan. ¿Se No sé repite las la sociedades, historia? pero los sistemas de pensamiento vuelven sobre sí mismos. Todos volvemos a Platón, todos volvemos a Descartes, todos volvemos a lugares por los que Renacimiento. pasamos. Sí. Digo, los El pensamientos humanismo. no quedan obsoletos, por lo menos eso. Y no es que se repitan, pero uno vuelve y bueno, le agrega, lo transforma, trata de agregar un asterisco de algo que tal vez pasó nuevo y que valía la pena repensar. Entonces en algún lugar volvemos, pero no es una vuelta a cero, es una vuelta transformados, como cuando volvés a leer un libro que leíste, como cuando pasás por la casa de tu infancia, no tenés 8 años, sos la persona que sos repitiendo alguna cosa que viviste. ¿Encontrás filosofía en la religión? Sí, recontra. ¿Hay más filosofía que religión? ¿En general o en la religión? En la religión. ¿Hay más filosofía de O religión? sea, agarramos 10 conceptos filosóficos y bueno, metamos a Dios en el medio. Hay mucho de eso, para mí hay mucho. Hay mucha similitud. Para mí religión y filosofía son dos familiares que se juntan a comer cada tanto en la semana. No me parece que hay algún lugar en donde
en donde es como que elegimos, es como que fuimos todo al principio y uno agarró ramal Tigre y el otro fue para Pilar. Pero sí, comparten. Después hay efectos distintos, hay consecuencias distintas que tuvo la filosofía y la religión en la historia de la humanidad y hay trascendencias distintas, hay pensamientos religiosos que te alejan de lo terrenal. También los hay filosóficos, pero sí, son dos cosas que tienen mucha relación. Porque uno agarra la Suma Teológica de Tomás de Aquino y ve que cómo rescató a los grandes filósofos griegos y no entiende mucho comportamiento de la Iglesia que él contradice. No, y aparte es muy difícil pensar el cristianismo sin pensar en Platón. Digo, hay mucha relación. Cristianismo tiene muchísimos pensadores neoplatónicos, hay mucha relación, muchísima. ¿Y somos conscientes de eso hoy? No sé, tal vez es algo más para los que estudiamos la ¿Cuántas materia. cosas de nuestro comportamiento diario están dadas por cosas en las que conscientemente no creeríamos? ¿Cómo? ¿Cuántas cosas de nuestro comportamiento? Sí, nos comportamos diariamente en base a preceptos religiosos sin saberlo. Puede ser, sí, seguro, porque venimos de un mundo que atravesó etapas, o sea, parte del sentido que tenemos hoy moderno, si bien se alejó, está moldeado por aspectos religiosos, entonces seguro. Sí, tenemos un montón de tabúes, prejuicios, decisiones, valores morales que tienen su origen en aspectos religiosos. Y después nos alejamos más y nos alejamos menos, lo discutimos más, lo discutimos menos. La humanidad trascendió a la religión como fenómeno en sí mismo, pero somos hijos de. A mí me llamó profundamente la atención ver que en los países del primer mundo, a los países que tienen pasado comunista no llamaba la atención porque obviamente el comunismo incluía un sistema de Estado ateo Sí. por sobre un Estado laico. Pero en los países de Europa Occidental, cómo se van alejando cada vez más, cómo las iglesias anglicanas están cada vez más vacías, o en Europa Occidental en sí, con la excepción de España, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la cuna del experimento de la Ilustración número 1, que fue los Estados Unidos, están cada vez más, ni siquiera con iglesias centrales, sino alienados directamente en algunos estados, diciéndote que sí, la Tierra fue creada hace 6.000 años. Entonces me pregunto cómo puede sobrevivir la democracia cuando las personas empiezan a involucionar. Es que esa involución, mira, Husserl hace... Perdón que lo diga como involución, pero si separamos iglesia y Estado y estos tipos fundaron un país en base a quitar a Dios de todos lados y de golpe tenés Dios habla América en cada discurso. No, pero nosotros ya tuvimos ese fenómeno. Después de la Ilustración, donde Europa creyó que iba a salir de ahí con la razón liberada y la razón como gran explicación y todos íbamos a ser racionales y se iban a terminar todas las circunstancias que vivimos hasta ahora simplemente porque la humanidad no le había dado a la razón el lugar que tenía que debía tener en el mundo, eso fracasó. Las ciencias como explicación para todo se mostraron insuficientes y aparece Husserl a justamente dar respuesta a la crisis que significaba que la razón no pudo. Incluso como contra, digamos, hay expresiones filosóficas después de la Primera y de la Segunda Guerra que se hacen esta misma pregunta: ¿qué pasó? Pensamos que con esto lo resolvíamos, pensamos que la ciencia iba a terminar con todas estas circunstancias. Evidentemente no hay respuestas finales, todo el tiempo nos acercamos a una que creemos que nos va a resolver todo, todo el tiempo fracasamos y todo el tiempo aparece gente que tiene miedo de que estemos involucionando. Ese sí es un patrón que veo se repite desde Grecia hasta la Ilustración y ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores, como diría cualquier jugador de fútbol a la salida de alguna derrota. Ni ahora creo estamos yendo a una involución definitiva, ni probablemente encontremos algo que nos libere a todos a la vez para siempre. De cualquier manera, estamos viviendo fenómenos que tienen apariencia de totalizantes, ¿no? Cierto aspecto de la globalización, ciertos fenómenos tecnológicos, y habrá que ver si alguno finalmente triunfa. Pero todo el tiempo la humanidad siente que se libera y todo el tiempo la humanidad siente que involuciona, o al menos algunos pensadores que hacen esos registros. Eyal, para cerrar ya y de antemano agradeciéndote la predisposición,
medio que te tomó de sorpresa esta faceta, lo contaste. Sí. ¿Cómo te ves de acá a 5 años? ¿Haciendo qué? No, pero no tengo idea. Imagínate, yo si hace 5 años me Yo decías... no sé qué voy a hacer esta noche, pero... Claro, olvídate. A duras penas me acuerdo del almuerzo y si me agarrabas hace 5 años y me decías, vos dentro de 5 años, yo te decía, pero ¿qué decís? ¿Qué decís? Mirá lo que soy. Estoy un tipo en jogging doblando ropa. Entonces, no me puedo proyectar de ninguna manera. Sí, me hace muy feliz este fenómeno, me resulta muy inesperado. Siento que estoy de visita en una vida en la que no me correspondía o que no me esperaba. Pero lo estás disfrutando. Y lo disfruto mucho y me divierte mucho y me hace muy feliz. Y bueno, me es muy difícil saber cuáles son las aristas de esta vida que no me imaginaba. Bueno, señores, hemos charlado de filosofía y otras cosas. En esto que hemos dado en llamar es más complejo. Creo que pocas cosas son más complejas que la filosofía. Y en buena medida el hecho de que estemos charlando de filosofía se la debemos a nuestro invitado del día de hoy. Eyal Moldavsky, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por Espero invitarme. que lo hayas pasado bien. La pasé muy bien. ¿Vos cómo la pasaste? ¿Bien? Yo la pasé bien, me hiciste reír bastante. Bueno, bien, me alegro. Me hiciste reír bastante, sí. Sos un tipo muy gracioso, no sé. Bueno, no necesitaba más. Me alegro por eso. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.